Si miramos esta fotografía, en un instante sabremos a qué hace referencia. De forma automática y a una velocidad extraordinaria, nuestra mente empieza a buscar elementos que le son reconocibles. Cuando los selecciona, comienza a crear un discurso que tenga sentido según las vivencias personales, los recuerdos que tengamos. Este planteamiento o historia que se crea en un instante, casi sin ser conscientes, coincidirá con el que se hayan creado el resto de personas que comparten los mismos recuerdos o semejantes a los tuyos. Los recuerdos personales están estrechamente ligados a la memoria colectiva, la cual está compuesta por símbolos, imágenes, narraciones y relatos que nos ayudan a construir una identidad comunitaria. Esta organiza y da forma a la memoria personal. De esta manera, en esta fotografía, a todos nos son familiares los niños, el fuego y el rejilete, y por tanto sabemos que hace referencia a la celebración de una de las tradiciones más ancestrales de Aracena. Conozcamos más sobre ella, por qué se hizo así y no de otra manera, qué quería transmitir la persona que capturó este momento tal y como lo hizo. Carlos Martínez, que lleva años fotografiando los rejiletes y es el autor de este documento gráfico, nos ayuda a entender esta instantánea desde el punto de vista de la fotografía y de él mismo en dos sentidos diferentes, que a la vez están relacionados entre sí. Carlos, como vecino de Aracena, que de pequeño ha vivido esta costumbre, y Carlos como fotógrafo. Esta es una fotografía del Día del Rejilete, realizada en el año 2016, técnicamente con una cámara compacta, una cámara de estas que se utilizaban antes para hacer fotografía, que lo utilizaba cualquier usuario amateur, de negativo. Sigo utilizando el negativo blanco y negro y negativo en color. Esta es precisamente de película blanco y negro. Este tipo de cámara pues me permite acercarme mucho a lo que fotografío, y en estas fiestas de los rejiletes, por ejemplo, a veces disparo fotografías sin llegar a mirar por el visor, ¿no? Simplemente pues hago así, veo la imagen que me gusta y pum, un poco también juega un poco después el factor sorpresa, ¿no? Esas composiciones raras y demás. En ella pues podemos ver reflejado un niño en primer plano, al cual le he cortado el brazo en la escena, por lo que lleva o lo que se intuye que puede llevar, que lo intuimos nosotros porque somos de aquí, conocemos la fiesta, pero cualquier otra persona no sabe qué está pasando, ¿no? Eso es una de las cosas interesantes. Ese brazo está cortado, no aparece en primer plano el rejilete, pero sí el niño tiene una mirada hacia abajo, y es interesante resaltar el puño, la otra mano, ¿no? Donde el puño está apretando. El puño cerrado para mí es un símbolo de fuerza, ¿no? Aunque bueno, a cada uno le puede simbolizar muchas cosas, ¿no? Las fotografías se leen como escribimos, se leen de izquierda a derecha, ¿no? Entonces habríamos pasado por el niño que está al fondo y habríamos llegado a este. Pero la mirada o sea, se produce tan rápido porque lo del fondo está tan difuso que tu mirada primero se va al niño y después dices, bueno, ¿y qué hay al fondo, no? Entonces te das cuenta de que al fondo hay una especie de mancha blanca que es un fuego, y delante del fuego hay una especie también un niño, la silueta de un niño, el cual pues sujeta algo y parece como que viniese de ese fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues añade un poco más de misterio, y el brazo que falta, que yo le corto al niño el niño que está en primer plano, pues aparece con el rejilete en el niño en segundo plano, ¿no? Entonces me parece un juego ahí de planos y de elementos que se cortan y después vuelven a aparecer, ¿no? Por una parte, me interesan los niños,
¿vale? Y su relación con el fuego, es lo que voy buscando, ¿no? Claro, toda esta fiesta me da un contexto perfecto para eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo tan misterioso que la foto, que ese misterio todavía ahonda más en esa relación, ¿no?, del niño con el fuego. Es curioso porque estamos todos los días diciéndole al niño, ay niño, no te quemes, ay niño, no te tal, no te... Y ese día parece como que hay barra libre de fuego, ¿no? Entonces, a mí eso, claro, los reguiletes pues es una fiesta cultural, socialmente establecida y lo asumimos, pero eso no es normal. Es más, mucha gente que viene de fuera dicen, hombre, pero ¿cómo le dais al niño que se va a quemar, que no sé qué? Pero bueno, aquí lo hemos asumido como algo normal y ya está, ¿no? Y todavía, bueno, a día de hoy se hace con mucha supervisión, pero antiguamente ya te digo que no había tanta supervisión. Además saltábamos las candelas, era un juego. Entonces a mí ese juego me interesa mucho, ¿no? Ese juego y esa relación del niño con el fuego, ese peligro, o sea, esa superación del peligro, ese enfrentarte a eso del niño, a mí eso es lo que más me interesa, ¿no? Y la extrañeza que te produce eso, ¿no? La imagen, ¿no? El misterio, ¿no?, de eso, es como si volviéramos a los inicios de cuando se descubrió el fuego, ¿no?, que había que mantener ese fuego vivo, ¿no? Pero esta vez son los niños, ¿no?, los que mantienen ese fuego. Pues eso, pues según he vivido yo los reguiletes, es lo que busco, ¿no? Si miramos a los reguiletes desde lo profundo, dejando atrás todo tipo de superficialidades y nos adentramos en lo puro, en la esencia, destacan tres elementos que, por mucho que la tradición haya cambiado, se mantienen en el tiempo: el niño, el fuego que emana de la candela y el propio reguilete. Sus orígenes son inciertos, aunque se entiende que están relacionados con la agricultura y la celebración en torno a la Inmaculada Concepción. Se habla de ellos como una tradición ancestral, aunque este es un carácter que le ha sido otorgado con el tiempo. Es difícil rastrear un origen para la tradición de los reguiletes y posiblemente se deba a que en principio no era una tradición. Lo de los reguiletes era un juego de niños, de la misma manera que durante las matanzas a los niños se les daba el rabo del cochino y se lo llevaban al campo a asarlo y comérselo entre ellos. Posiblemente con los reguiletes pasara algo parecido y posiblemente coincidiera algunas veces en las mismas fechas, en que con el mismo fuego con que se hacía la candela para asar el rabo, se incendiasen o se quemasen las puntas de los primeros reguiletes. La idea de meterlos en varetas de olivo, de pincharlas por ahí, tampoco es algo que esté escrito en ningún sitio, por lo menos no tengo constancia de que eso aparezca en ningún registro, pero yo siempre he sospechado que podía deberse a la intención de los mayores de intentar que los pequeños participasen en las limpiezas del campo. Evidentemente, haciendo reguiletes no se limpia un castañar, pero sí se pueden limpiar los caminos que van al castañar, los caminos que lo cruzan, los caminos que van hacia la casa, donde las hojas también formaban pues un conglomerado difícil de asumir para la gente que tenía que andar por allí, cuando se mojan resbalan. Entonces quizás secándolas, pinchándolas en palos y quitándolas allí, participaban los niños, era una forma de hacerlos partícipes de eso, y por otra parte conseguía pues un objetivo que podía ser importante. Tampoco sé si es seguro o no. Lo que sí que es verdad es que une dos cosas: el fuego y un momento casi de cambio de estación. Esas dos cosas siempre han ido muy unidas, especialmente los fuegos en San Juan y los fuegos también en otoño. En uno celebran el fin de la cosecha y en otro celebran el inicio de la cosecha nueva. Prácticamente son dos momentos importantes que se celebran, que se festejan y que se purifican con fuego. Es posible que los reguiletes culminasen la cosecha de las castañas una vez que se ha hecho la recolección, que ya todo está terminado. Era una forma también de festejarlo.
terminaba la recogida de la castaña en el campo, y esas mismas familias que se dedicaban a recoger la castaña, por las tardes, una vez que ya terminaba toda la recogida, se celebraba en torno a una fogata que hacían con leñas y con hojas secas de castaño, para que así ardiera mejor la leña húmeda del otoño, y se ponían en torno a una fogata a cantar, a bailar, a beber un poco del mosto típico de esta época, que también se trabaja en las distintas fincas con las vides que hay por las vides que hay a lo largo y ancho de la localidad y de la comarca, y se probaba el primer mosto junto con la quema de las hojas de castaños en el campo. Hay otra trayectoria, otra historia antigua que nos contaban también los mayores, en la que decían que el dueño de la finca, una vez que terminaba la recogida de castaña, en el centro del cortijo, en el patio del cortijo, pues celebraba una gran fogata donde invitaba a los trabajadores que habían estado recogiendo la castaña, y allí, junto con los trabajadores que se dedicaban a la matanza, que coincide que empiezan ahora las típicas matanzas caseras, pues en torno a una fogata se sentaban por las tardes, noches a celebrarlo, lo que era el acabo y el inicio de las matanzas, y con presas, buen mosto y buena compañía pasaban unas noches muy agradables. Eso todo ocurría en los años aquellos en los que las familias vivían en el campo. Evidentemente ha ido evolucionando con el tiempo hasta que las familias abandonaron esos cortijos, esos campos se quedaron abandonados y se vinieron a las ciudades con sus hijos, las mujeres de los trabajadores se venían con sus hijos al pueblo, y fueron trasladando esa historia, esas celebraciones que hacían del campo, se vinieron a trasladarlas a la localidad. En mayo de 2018, Rafael Márquez de Aracena del Cid publica un estudio llamado Fastos en honor de la Inmaculada Concepción, Aracena 1617. En este trabajo, Márquez de Aracena trata la polémica surgida por la declaración de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que trascendió lo meramente religioso para transformarse en algo social, tal y como explica en las primeras palabras del resumen de este interesante trabajo de investigación y análisis. El estudio parte de un impreso en el que se recoge que en diciembre de 1617 en Aracena se celebró la procesión mayor y más célebre que jamás en ella se ha visto, y los festejos posteriores fueron una de las cosas más grandiosas que jamás en tal lugar se ha visto. Todo ello se produce por la polémica creada sobre la Purísima Concepción de la Virgen. La Virgen nace sin pecado original, algo que todos adquirimos al nacer y que se perdona con el bautismo, según la fe cristiana. Todas estas actividades tradicionales que hacía la población de Aracena, pues normalmente siempre se van a vincular con las tradiciones religiosas, con los cultos a una determinada advocación. En este caso, la Inmaculada Concepción. A finales del siglo XVI, sobre todo a principios del XVII, pues en el Reino de Sevilla, donde estaba integrado Aracena, en esta demarcación, digamos, administrativa, pues tiene lugar una controversia de tipo religioso entre los partidarios del dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, como de aquellos donde se encontraban los dominicos, y hay que recordar que en Aracena había un convento dominico desde el siglo XVI instalado en la actual iglesia de Santo Domingo. Pues esta controversia fue muy fuerte en el Reino de Sevilla y se trasladó, por supuesto, a Aracena, que siempre ha estado muy vinculada a la capital hispalense. Hubo sus más y sus menos entre los frailes dominicos, entre la población de Aracena, tanto en Sevilla como aquí en nuestra localidad, y todo se desarrolló hasta que ya el papado pues, se postuló a favor de este dogma, que aunque no fue aprobado hasta mediados del siglo XIX, pues ya en el siglo XVII pues el papado
digamos, admitió a la Inmaculada Concepción, la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Precisamente pues tenemos que la noticia donde el Papa Paulo V manda una comunicación, pues llegó a Aracena el 17 de octubre de 1677. Y esto pues fue motivo de alegría y de fiesta a favor de la Purísima Concepción. Y en ello pues ya se realizaron fuegos, luminarias y otra serie de actuaciones que incluyeron durante el mes de octubre pues ya también liturgias religiosas, novenas, etcétera, ¿no? Entonces pues en este estudio que se ha realizado sobre esta festividad, pues puede estar el origen de la vinculación de los reguiletes con el culto a la Inmaculada Concepción. Ya desde el principio del siglo XVII y sobre todo ya cuando el papado pues, establece el dogma, pues pudo haber tenido un gran desarrollo y vincularse lo que era una tradicional actividad de cultivo de apaño de castaña con el de la Inmaculada Concepción, donde siempre lo lúdico pues se une con lo religioso. La pugna era tanto en el ámbito eclesiástico, es decir, los partidarios, había órdenes religiosas como por ejemplo los franciscanos que estaban a favor de este dogma de la Inmaculada Concepción, como el pueblo llano, sobre todo en el Reino de Sevilla, había muchos eclesiásticos que estaban vinculados o se postulaban a favor de este dogma, y eso, llevaba tras de sí también a la población local, tanto de Sevilla como de Aracena, y por otra parte, pues los dominicos que se mostraban en contra de este dogma. Entonces, pues esa controversia, pues incluso hay anécdotas que están relatadas, donde se perseguían unos a otros, los dominicos iban persiguiendo a niños que iban cantando coplas a favor de la Inmaculada Concepción y de otra manera pues también se hacían estas rivalidades, ¿no?, públicas. Pero es una controversia que finalmente pues se decantó a favor del establecimiento de este dogma. Lola González Gil, catedrática de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Sevilla, que lleva años dedicada a la investigación sobre la poética de tradición oral, ofrece más información en esta ocasión sobre la palabra regilete, que nos ayuda a conocer su significado, procedencia y relación con los orígenes de la tradición en cuestión. Lola mantiene que, según la antropología del fuego, el regilete es un elemento utilizado para ahuyentar a las alimañas y malos espíritus del bosque o de los lugares amenazados por lobos o genios maléficos. Desde la prehistoria son comunes las fiestas alrededor del fuego. Cantar, bailar, celebrar con el fuego como centro es una especie de remanente arcaico misterioso. El regilete hace referencia a una costumbre ancestral muy simbólica y significativa. Este elemento es, en principio, una flecha o palo afilado en su punta que lleva detrás material inflamable como papeles, telas, etc. Mantiene Lola que estas raíces de nuestro folclore se pueden rastrear en estudios de arte y costumbres populares y se encuentran referencias a la utilización del fuego en regiletes como dardos con cola de fuego en las luchas del siglo XVII en torno al dogma de la Inmaculada Concepción de María que acabamos de mencionar. Al igual que se ha transmitido de generación en generación que el uso del fuego en el campo tenía también la función de espantar a los lobos. Este uso del fuego en la cultura rural fue objeto de estudio en la tesis doctoral llevada a cabo por Lola en los relatos de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Tenemos la festividad de la Inmaculada y de forma previa pues a lo mejor se hacían candelas, se hacían luminarias, como dice la documentación histórica, se tiraban cohetes, se hacían fiestas lúdicas con música y todo. Entonces, puede ser que coincidiera con el final de la campaña del apaño de la castaña y se unieran ambas celebraciones, la religiosa con la lúdica, de celebrar y hubiera una conversión, digamos,
de dos celebraciones en una. Y por eso es una fiesta donde lo cotidiano, lo que es el vivir cotidiano del apaño de la castaña, la finalización del apaño de la castaña, pues converja con la festividad o la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción. Por encima de todo, tradición. Por encima de todo, una tradición. Más luego, si esa tradición se expone a un hecho religioso, pues también, pero por encima de todo, que llegaba el tiempo del reguilete y que había que quemarlo y ya está. Esa era la base. Lola también realiza un estudio desde el punto de vista de la sociolingüística andaluza. En la investigación que lleva a cabo, Lola mantiene que la palabra rejilete, escrita con H intercalada, es muy reciente y mantiene que la J como indicio de aspiración debe entenderse como un arcaísmo que nos identifica y nunca como algo vulgar. Dice que la cultura de los medios difunde constantemente la palabra rejilete con la H intercalada, algo que rechina ya que no se corresponde con la imagen acústica heredada y de gran importancia antropológica. Defiende que pasar de rejilete a reilete equivale a perder una costumbre heredada, adecuándonos a unos estereotipos que roban las variantes que nos enriquecen. Transcribir aspiración de H por J en estos casos es totalmente aceptable y, en su opinión, el criterio idóneo. Lola invita a que quememos mentalmente los rehiletes de los carteles de 2019 y creemos nuevos con la esperanza puesta en rehiletes de 2021. De diciembre. Por un camino de tierra, dispuesto como un cerillo a prenderme con un brillo, toca brincar por la sierra sobre un suelo de amarillo. Me levanto muy temprano, con ilusiones al vuelo, volando los pies al suelo, cogiendo el cielo en la mano de mi abuelo. Corta 2 o 3 varetas de olivo con sus horquetas bien abiertas que sujete cada una un rejilete y aguante las hojas prietas. Después de cargarlo de hojas, que no se me queden flojas, de la dorada hojarasca, con las 2 manos ya rojas, si una pica, la otra rasca. Yo era niño y ni siquiera sospechaba mis temores, ni me movían los clamores que se escuchaban por fuera. Cabalgaba hacia la albuera, guardián de mí, mi jinete, más curioso que alcahuete, y sintiéndome cautivo de una vareta de olivo y preso de un rejilete. Asustan ruidos inciertos, tan cerca del cementerio, donde se esconde el misterio, a mis ojos bien abiertos, de los miedos a los muertos, de los fantasmas de antaño y los sueños de este año que son sombras fugitivas de las candelas furtivas hechas de hoja de castaño. En suelo seco y sin barro, en mi actitud ni un desgarro, cuando lo alzo y lo giro, cuando agarrado lo estiro y estirándolo lo agarro, nada dejo para luego. Toda mi fuerza le entrego y moviendo los 2 brazos, con firme y largos trazos, hago círculos de fuego. Joaquín Silva, vecino de Aracena que supera ya los 90 años de edad, cuenta cómo celebraban en su calle los rejiletes, en una Aracena más pequeña en la que prácticamente no había coches. La calle era el lugar de juego de todos los niños y niñas del pueblo. Las candelas se repartían por todos los barrios y a la hora de hacer los rejiletes cogían las hojas de castaño por diferentes zonas del pueblo o pedían permiso al dueño de alguna finca que los dejaba entrar ese día para que las varetas de olivo se llenasen de hojas. Todos se conocían. Yo vivía en lo que es la calle Cabezo, que no sé si tú la conoces, que una vez pasado el ayuntamiento, se da la curva de la carretera y a la mano izquierda, en el medio de la calle, vivía yo.
antes de subir a la parte de arriba del Cabezo, ¿eh? Estamos hablando de la carretera. Y entonces había lo que hay hoy con los railetes. Y claro, yo con 13, 14 años, o 12 años, que fuéramos, y todos los que éramos vecinos, formábamos los railetes para seguir lo que antes había hecho, quiero decir, años antes, o 10 años antes, o 400 años antes, yo no sé cuánto, eso ya no tengo yo idea. Quiero decirte que mi ilusión era hacer por lo menos 5 railetes, y eso lo quemábamos en ese espacio que yo te estoy hablando, que es desde el Cabezo arriba, la parte de la carretera donde yo vivía, y la calle Colón. Ese era el tramo que nosotros teníamos, y ahí se juntaban de una parte y de otra, que era prácticamente la misma calle. La candela no era una candela como actualmente se hace hoy, era una candelita para prender fuego al railete, simplemente, de ahí no pasaba. Una vez que se prendía el railete, es cuestión de darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que se incendiaba todo lo que compone el railete, que va en una vareta de olivo con hojas de castaño. Había que cortar en los olivos una vareta que están siempre fuera de las ramas del olivo, arriba de lo que pudiera haber hecho daño. Hay siempre una vareta aparte. Y esa la cogíamos, llevábamos nuestra navaja, le quitábamos un nudo, componíamos el railete. La vareta le poníamos o bien unas algarrobas o bien una castaña, con idea de que al voltearla no se salieran las hojas, sino que se prendiera y pudiera hacer el efecto que pretendíamos todos, haciendo el railete tal como se hace, que con hoja de castaño, independientemente de que también se ha hecho con hojas de la carretera de Álaga. Ahí se forman también esos árboles, dan muchísimas hojas, pero eso fue posterior. Lo primitivo y además lo original es la hoja de castaño. Viajamos ahora 50 años atrás y ponemos nuestra mirada sobre una Aracena diferente en muchos de sus aspectos. No podemos concebir la Aracena actual de la misma manera que miramos a la Aracena de un pasado reciente, pues esta ha experimentado grandes cambios y eso influye en la forma de vida, en la percepción de las cosas y en su interpretación. También se producen cambios en la forma de celebrar y festejar. El hecho de celebrar los regiletes de una forma diferente a como se hacían antes, de haberlo convertido en un espectáculo en vez de una fiestecita que hacían los amigos, está muy imbuido de todos los cambios que han ocurrido en estos últimos 50 años en nuestro pueblo, en cualquier pueblo prácticamente. Yo recuerdo que en mi época de niño, los niños jugábamos en la calle. Los niños, desde que empezábamos a andar, jugábamos en la calle. Y cuando se encendieran las luces, cuando volvíamos a casa, nadie tenía un móvil, ni un reloj, ni te decían a las 7 en casa, no. Cuando se enciendan las luces. Las luces eran unas bombillas que estaban en unos rosetones puestos en las paredes, en las fachadas de algunas esquinas de las casas, no mucho más, y iluminaban levemente las calles. Por eso, cuando se encendían, es porque ya no había luz suficiente y tendríamos que irnos para casa, era también la hora de recogernos. Los niños podíamos jugar solos, algo que ahora no se puede hacer. Yo recuerdo a mucha gente que cuenta que en su infancia llovía mucho más, que se ponían las catiuscas para irse a saltar en los charcos. Ahora no se puede, a los niños se les coge, se les monta en el coche, se les lleva al polideportivo, se les lleva a los talleres, se los lleva a donde sea, se recogen en el coche y se vienen para casa. Es imposible, es impensable ahora mismo que un niño pueda jugar en la calle. Te hablo desde los 12, incluso 13 años. Es prácticamente imposible que un niño pueda jugar en la calle. Si acaso ya con 14 por ahí se pueden ir a las plazas, algunas pandillitas o cosas así, pero entonces
Desde que teníamos 3 años estábamos jugando y pateándonos nuestra calle y nuestro barrio, haciendo amigos, peleándonos con ellos, discutiendo con ellos y aprendiendo con ellos, que en definitiva es como se crean las relaciones sociales. Eso venía acompañado de muchas cosas más. En las casas, los transportes que había, cuando había transporte, eran bestias, o sea, poca gente tenía coche. Cuando los niños jugábamos a los partidos de fútbol en la calle, con aquellos balones de Curtis que tenían unos pinchos que nos pinchaban las piernas cuando los dábamos balonazos, recoger el balón para que pasara un coche se hacía una vez cada hora, si acaso. Ahora mismo es imposible que un niño pueda jugar en la calle, no se puede hacer eso. La forma en que se vivía era otra forma. Eso ha hecho que las cosas cambien también. Cuando un niño, cuando una familia deja que su hijo juegue en la puerta y en la calle es una estancia más de la casa, es una parte más donde se vive. Yo recuerdo a mi madre barriendo la acera de la casa y la parte de la calle que le correspondía, porque la calle era algo de todos, y al ser de todos quería decir que también era tuyo. Con el tiempo ese ser de todos lo hemos convertido en no ser de nadie, con lo cual nadie tiene que ocuparse a no ser que sea el ayuntamiento o una institución municipal, una institución que esté por encima del pueblo. Esas cosas nos han hecho cambiar en muchos aspectos, en la forma de relacionarnos, en la forma de celebrar, en las formas en que todo se haga de una forma o de otro. Recuerdo también el hecho del agua, por ejemplo. Las casas, hasta mediados de los años 50 nos empezaron a instalar la red de agua en las casas. Una red de agua que se acabó ya en los 80, en las partes más periféricas del pueblo, y hablamos de la zona cercana al castillo, la zona de Santo Domingo, las zonas más cercanas a los atanores por donde salía el agua, ¿no? Los grandes canalizaciones de residuos, ¿no? Todo eso se canalizó en esos años, desde los 50 hacia los 80 más o menos. Incluso yo recuerdo que a finales del siglo XX, en 1999 y el año 2000, se hizo una instalación de luz eléctrica que cambió la intensidad de red de 125 a 200 en algunas de las calles más próximas al castillo. O sea, para que veamos que las cosas eran diferentes. Las luces entonces con 125 se ponían unas instalaciones en serie que cuando encendías una bombilla se apagaba la otra o restaba la intensidad de la otra luz. La gente que estaba en el comedor, el salón, la zona donde podían tener una candela, donde hacían la vida en común, cuando se iban a hacer cosas en la cocina tenían que apagar una luz para que hubiera luz en el otro lado. Todo ese tipo de cosas que ahora mismo casi no nos caben en la cabeza han cambiado en estos 50 años. Esa forma de entendernos y de entender nuestro pueblo y de entender nuestra gente hace que también haya cambiado todo. Antes prácticamente la gente vivía de su trabajo y de las cosas que iba haciendo. El turismo era importantísimo, aquí siempre lo ha sido, hemos vivido el turismo, pero había mucha gente que se automantenía con sus huertas, con sus animales, con sus campos, con el trabajo en las tiendas de por aquí, que eran para la gente de por aquí. Algunas veces creo que sería muy necesario que hablásemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, y que nos enterásemos un poco de qué cosas son las que han cambiado, de cómo nuestra vida ha mejorado muchísimo, y cómo a veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de irla entorpeciendo y torpedeando para tener razones por las que quejarnos, que siempre las hay. Mejorar siempre es bueno, pero también es bueno mirar hacia atrás. Santo Domingo, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de Aracena, siempre ha sido referente en la celebración de los regiletes. Una de las candelas más antiguas que se hacía en una plaza de arena con una fuente que abastecía de agua a los hogares que aún no contaban con agua corriente. En aquellos entonces se concebía como un barrio marginal en el que siquiera hacía acto de presencia el camión de la basura, que solo pasaba por las céntricas calles del pueblo, aunque en esta época hubiese poco que tirar. Las sobras de la comida iban para los animales del campo, el papel se quemaba y no había plásticos. Se escuchaba al repartidor de la leche por las calles de Santo Domingo. La plaza estaba una fuente, aquí en el centro, en el medio, estaba una fuente, que nos subíamos a la fuente y nos bajábamos, nos subíamos. En la fuente poníamos los regiletes, y de allí de la fuente era el almacén de los regiletes. Y era diferente, era de tierra, y tenía un muro ahí bajito,
y nos saltábamos del muro abajo y era diferente, y era eso, era de tierra con la fuente en el medio. Yo tenía a mis hermanos un poquito más mayores que yo, 4 años mayores que yo, y yo me acuerdo perfectamente de irme con ellos. Me acuerdo de irme con ellos en el campo y de hacer los regiletes. Mi padre, cuando se los llevaban, papá, mira los regiletes, y él nos los tocaba a ver si estaban apretados. Este no está apretado. Mi padre, si no estaba apretado, él no lo acababa de poner, eso sí, me acuerdo perfectamente. Y luego el día que los quemábamos, el día 7 de diciembre, pues me acuerdo que veníamos aquí a Santo Domingo, en la calle era donde los juegos eran todos en la calle, y yo me venía con mis hermanos que eran un poquillo más mayores que yo, 4 años, y ahora se hacía una candela chiquitita. Y en esa candela chiquitita se hacían varias candelas, por ejemplo aquí, que veníamos muchos niños, pues se hacían varias candelas allí y aquí. Me acuerdo de varias candelas y nosotros nos acercábamos el regilete a la candelilla aquella chica y nos poníamos a jugar. Regilete teníamos no uno por niño, teníamos muchos y los quemábamos, y cuando ya se estaba quemado mis hermanos me los quitaban, que yo era más chica, y me los quitaban y los acababan ellos, y yo cogía otra vez el grande, y de eso me acuerdo perfectamente. Y gozábamos y disfrutábamos y estábamos pues, toda la noche. Cuando se hacía de noche, a las 7 de la tarde, ya estábamos nosotros, a las 6:30 a las 7 ya estábamos en la calle quemando regiletes hasta que a lo mejor a las 10 de la noche. Y era una fiesta muy grande y muy bonito, y todos los niños tenían muchos regiletes y era una fiesta muy grande. Íbamos para ir para esos castañales, nosotros aquí no teníamos mucho, pero para no distanciarnos mucho, pues nos íbamos ahí a lo de los ciles. Ahí hay unos castañales ahí en lo de los ciles y en las cunetas, claro, la hoja se vuela. A las cunetas, a los barranquillos. Nosotros aprovechábamos ahí y cogíamos las más secas. De todas maneras, algunos se humedecían. Nosotros hacíamos ahí, ya te digo, hacíamos 6 o 7 regiletes cada uno. Nos llevábamos ahí medianoche quemando regiletes. Algunas veces, algunos años que estaban lluviosos, estaban las hojas mojadas. Eso no ardía, eso ardía menos que la madera de higuera. Pues nuestro amigo Joaquín Márquez, que para descanse, pues tenía la flota de camiones, tenía eso ahí, pues el hombre tenía ahí siempre gasoil, o tenía aceite de esos viejos, nos daba ahí, nos echaba un poco ahí, eso ardía, pero claro, cuando ya se le iba eso, la fuerza, pues ya otra vez y pim, pim. Pero bueno, ahí pasábamos nuestro rato también. Venía de ahí cargado con 3 o 4 2 en cada mano. Y además un novicio así, de 1 metro y pico, 1 metro y medio para allá. Había algunos más chicos, para los hermanos más chiquitillos, porque claro, a la hora de quemarlos querían que mató. Y te tirabas ahí, y bueno, y así era una manera de divertirse también, que no era una manera de jugar. Las candelas han experimentado varios cambios en su creación y en su tamaño. Antes se quemaba todo lo que se podía, incluso neumáticos, algo que hoy en día está prohibido. Y han pasado de ser candelas pequeñas a candelas de grandes dimensiones, creándose un pique, una competencia entre los jóvenes que las preparan. 15 años lleva Aracena celebrando junto a la tradición el conocido tostón solidario que preparan vecinos del barrio de Santo Domingo junto al Ayuntamiento de Aracena y asociaciones del pueblo. El Consejo Municipal de Bienestar Social recibe proyectos solidarios y elige cada año a cuál se destinarán los beneficios obtenidos con la venta de castañas asadas, chocolate, churros, vinos y dulces artesanales que prepara la Asociación de Mujeres Caracena. Nosotros, como Asociación de Mujeres, yo soy la presidenta de la Asociación de Mujeres, y entonces pues colaboramos con el Ayuntamiento, hacemos los roscos que se venden en el tostón, la barra la pone el Ayuntamiento y luego nosotros pues vendemos las cositas, vendemos el vino y vendemos las castañas. Y nosotros colaboramos en todo lo que podemos. Y bueno, ya la gente sabe quién somos los que estamos asando las castañas, ya se nos arrima. Oye, escúchame, dame una a los chiquillos que se nos arriman, pues le damos siempre las que se van pelando solas de darle vuelta, se las damos a los chiquillos y los zagales disfrutan mucho. Y bueno, nosotros también de vez en cuando nos vamos a la barra, venga, nos invitan, venga, vamos a tomarnos un vino dulce. Bueno, echábamos un rato muy bueno aquí.
Curiosamente, el tostón solidario comenzó a celebrarse en la Plaza Alta, otro de los lugares de referencia de esta tradición. También en este lugar se han visto candelas de gran tamaño ya hace años. El niño que ven en estas imágenes del año 2002 es Manuel González. Hace aproximadamente 20 años y hasta que los regiletes comenzaron a quemarse en la parte alta de la plaza, fue el cabecilla de un grupo de amigos que preparaban la candela de este barrio con gran entusiasmo. La verdad que la fiesta de los regiletes es de las únicas fiestas que ha tenido el pueblo que solo y estaba organizado por los niños. Eso era de las cosas más bonitas que tenía la fiesta, de que nos pegábamos como 2 meses y medio cogiendo leña de todos lados, de obras de los palés, de palos que se iban rompiendo. De hecho, casi uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia era detrás de mi casa, el abuelo José Andrés de los mineros. Había caído un rayo justamente en uno de los troncos del castillo y estaba allí con la motosierra cortando, y todos los chavales pues estaban cogiendo los palitos y llevándolos, teniendo sus sitios, sus almacenes secretos para que no se lo supieran los otros grupos de las candelas y demás. Y íbamos, lloviera, tronara, relampagara, lo que fuera, estaban todos los chavales dando vueltas buscando sitio. Mi madre temblaba de chica, cuando yo era chico temblaba de que ya empezaban los regiletes y ya empezaba yo como loco a buscar leña por todos lados. Siempre había un poquito ahí de pique y de saber dónde está el almacén, e intentaba cogerle los palos a uno, cogerle los palos a otro, y siempre un poquito teniendo esa rivalidad. Yo llegó un momento en el que los palos de la leña los puse al lado justamente de mi casa, para que no hubiera ningún tipo de robo ni nada, de estar pendiente continuamente de dónde quedaban esos palos. Recuerdo que justamente en el colegio en el José Nogales había un palo de la luz de estos grandes de madera, de cerca de 8 metros, que lo cogimos entre 10 chicos. O sea, tú veías los 10 chavales por medio de la calle con los palos subiendo las cuestas de la Plaza Alta para arriba para ir recogiendo más leña. Ese es el único día que por la tarde los adultos actúan. Por ejemplo, mi padre había sido uno de los que nos ayudaba, sobre todo a una organización de una candela, porque nosotros llegamos a montar una candela de 9-10 metros de altura. Entonces, una candela tan grande que, de hecho, uno de los años tuvieron que venir los bomberos porque estábamos quemando los chopos. O sea, que se quemaron unas ramitas de los chopos del alrededor. Pero claro, una envergadura de una candela de 10 metros, era necesario que un adulto nos ayudara y con alambres y demás, cercarla para que cuando se fuera quemando la candela, se fuera quemando hacia adentro, porque con 10 metros de altura se va un palo hacia cualquier tipo de los lados y eso puede ser una catástrofe. Lo único que recuerdo que la candela grande se hacía aquí, candelas no se hacían por otros barrios, y la costumbre esta de la comida, esto viene desde hace unos 8 años, una cosa así, porque yo recuerdo cuando era chica que se quemaban los regiletes y ya está, no recuerdo otra cosa. Los Mellis siempre han estado participando mucho con nosotros y bueno, pues premiaban a los chavales que habíamos estado acarreando la leña, pues con los choricitos, con no sé cuánto, y creo recordar que la primera vez que probé así un poco el vino fue en una de estas así medio escapado, de coger un vasillo de vino y probarlo. Ahí justamente donde está la fuentecita esa de mármol. Y la verdad que era un disfrute completo. Además para nosotros, nada más que, fíjate tú, un premio, nosotros lo hacíamos con todo el amor del mundo y con toda la gana, ¿sabes? Para mí mi fiesta primordial de toda la vida era los regiletes. En Cantarrana, como ha pasado en otros barrios de Aracena, la tradición de la quema del regilete ha tenido a lo largo de los años altibajos. Al ser una actividad liderada y organizada por niños, cuando el barrio se quedaba sin ellos, la tradición dejaba de celebrarse. Pero siempre había alguien que, movido por el entusiasmo y amor a los recuerdos sobre esta costumbre, llegaba y los recuperaba. Yo recuerdo, porque yo también estuve unos años fuera, pues yo me casé, me fui fuera, mis hijas nacieron fuera y veníamos expresamente a lo mejor para el puente de la Inmaculada y le teníamos hecho algún reguilete para que ella en alguna candela del pueblo los quemara.
Pero cuando yo ya me vengo a vivir otra vez para acá, mis hijas todavía pues tenían entre 10 y 12 años. Entonces ella misma, vamos, porque para eso mi hija, ella reivindicó su sitio y ella dijo, coño, pues aquí en Aracena, en Cantarrana podemos recuperar otra vez la candela. Y entonces se juntó ella con un grupito de niñas, la hija de Joaquín y Loli, algunas de aquí de San Roque, hicieron un grupito y entonces fueron las niñas las que remontaron la candela. ¿Sabes? Ellas fueron las que la recuperaron y entonces pues la animamos y le ayudamos, les dijimos cómo se hacían y demás. Y ellas fue las que recuperaron un poquito la candela de aquí de Cantarrana, ¿no? Entonces ya sí que, bueno, pues sí que ya pues vamos a comprar algo para asar. Entonces ya pues empezó que si choricito, que si un poquito de carne, y entonces pues los padres estábamos un poco retirados, pero después pues claro, a la hora de asar y demás, pues nosotros les ayudábamos, eran los que nos arrimábamos a la candela porque eran pequeñas y había peligro de que se pudieran quemar, claro está. Pablo Díaz, que fue cronista de Aracena durante muchos años, enviando sus artículos al Huelva Información, recuerda cómo las madres también preparaban comida mientras los niños jugaban en la calle con el fuego. Los padres eran espectadores de los niños quemando sus regiletes, los que secaban y cuidaban con mimo hasta el día de la quema. Era un juego de niños, un trabajo en equipo que llevaba todo el mes de noviembre acarreando leña y quemando todo lo que se podía. Los únicos curiosos en saber cómo se movía el fuego en el aire de la fría noche de diciembre eran los padres y madres. Poco a poco ya después empezó la madre a prepararnos, como era hora de cenar, pues entonces pues sacaban un poco de comida a la puerta de la calle y cada uno quemaba su reguilete, se acercaba a la puerta y se comía lo que la madre te tenía preparada en el acerado, porque antes se hacía mucha vida social en la calle, cosa que ahora no se hace, lógicamente, pero en la época que te comento estábamos en la calle prácticamente toda la tarde, todo el día. Las madres, en el momento que hacía buen tiempo, se salían con las sillas al acerado, se sentaban y desde ahí nos vigilaban y nos controlaban un poquito en la calle jugando. Este es mi barrio de siempre, aquí es donde yo nací, donde yo me crié. Yo tengo 2 hermanos mayores, entonces ellos siempre eran mi referente en todo este tipo de cosas. También en aquella época lo que eran los reguiletes era más fiesta de niños que de niñas, también, que todo. Entonces, pero bueno, que yo participaba con ello también. Ese era uno de los pocos días donde cuando la noche caía en la sierra y se encendían las luces, podíamos estar los niños en la calle quemando el reguilete, con mucho cuidado, lógicamente, de no quemarnos nosotros. Se encendían prácticamente con un cerillo, un mechero, porque no existían las fogatas, eso ya vino después. Aunque la tradición viniera de atrás, para nosotros no existía esa tradición, porque no habíamos vivido en el campo, no habíamos vivido esas noches de fogata de a Cabo de la Castaña, pero sí hemos ido transmitiendo a nuestros hijos también esa herencia que hemos recibido de nuestros abuelos, de quemar la noche de la pura, quemar los típicos reguiletes aquí en Aracena. En la actualidad, la comida que preparaban las madres para sus hijos e hijas esta tarde-noche especial del 7 de diciembre, ahora la hacen hermandades o asociaciones que ven en este día una buena oportunidad para vender unas tapas con vino o mosto al visitante, atraído por lo espectacular de la noche. Nosotros hace unos años teníamos un grupo de chavales jóvenes, entonces rondando los 20 años, 18, 20 años, que bueno, la candela de Cantarrana pues otra vez había dejado de hacerse, unos años que tampoco se hacía. Y entonces, pues tú sabes, en la hermandad estamos siempre mirando la forma de buscar un eurillo, de buscar la forma de sacar algo. Entonces pues tuvieron la idea ellos de por qué no hacía la hermandad una candela. ¿Por qué no hacíamos bueno, pues venga, si ustedes estáis de acuerdo, pues echarla ustedes para adelante y nosotros, los mayores, pues os respaldamos, estamos por detrás. Pues mira, pues la verdad es que sí que es cierto que la mayoría de las candelas, pues que si el mostito, que si la cervecita, pero claro, tú tienes que conocer a alguien, porque en todas las candelas, todo el que llega no le van a ir dando. Entonces pensamos, bueno, pues hay mucha gente que va circulando por el pueblo
Y si tuvieran un sitio donde ellos pueden llegar y tomarse una cerveza con un lomo, por ejemplo, pues a lo mejor pues, podía dar resultado. Mira, pues ¿por qué no probamos a hacerlo? Pues venga, pues ponerlo en marcha. Y entonces tuvieron la idea de que, claro, de que todo el que también venía de turista de fuera, pues sí, se arrimaba y veía, pero ellos no podían decir cojo un rehilete y lo hago, y lo quemo, porque ellos no lo tenían. Entonces tuvieron la idea, eso, de hacer algunos rehiletes y ponerlos a la venta. Se hicieron de varios tamaños por 1 o 2 euros y se vendían los rehiletes, pero eso mirando a los que venían de fuera. Pues mira, aquello tuvo aceptación. Y de hecho hemos llegado a hacer bastantes rehiletes, porque ya incluso gente del pueblo que nos llamaba y decía, oye, que yo voy para el fin de semana, pero yo no me da tiempo a hacerle a los niños los rehiletes, guárdame 2, guárdame 3, y nos pedían los rehiletes ya hechos. Entonces de ahí fue desde donde se pensó, pues mira, vamos a aumentar un pequeño chiringuito y entonces ya pues la candela pasó a ser responsabilidad de lo que es la hermandad en sí. En el momento en el que Aracena se convierte en un centro turístico, pues todo tiene mucho más control. Antes era, como siempre ha sido, ¿no? La candela también se relaciona como una fiesta pagana, un evento distinto que rompe un poco con las fiestas normales, y en el momento que pues, es todo más turístico también, pues se controla más. Hay ayudas también de adultos y demás que traen, que por supuesto siempre son bien recibidas, ¿no? Pero ya se deja de ser un empeño de los niños a ser más un evento de adultos. Hay un periodo en el ayuntamiento donde tú tienes que presentar una solicitud diciendo que quieres hacer la candela. Normalmente no hay problema, tú la solicitas y te la dan. Si el sitio lo requiere, hay un espacio más o menos amplio, el ayuntamiento te lo concede, pero sí que te comprometes, tienes que firmar con ello un papel y te comprometes a una serie de normas. Entre una de ellas es el tamaño de la candela, que no puede exceder de un tamaño al que ellos te dicen, que no se pueden usar productos contaminantes, como hacíamos antes, lo quemábamos todo. Ahora pues, hombre, tiene que ser lo que es leña, lo que es madera, lo que, en fin. Y después tú te comprometes también a que la candela se tiene que quedar apagada. Que eso no quiere decir que a lo mejor, porque nosotros ha habido veces que por mucha agua que le echabas, bueno, te quedan algunos rescordillos debajo, ¿no? Pero bueno, eso al fin y al cabo se van apagando después un poquito solo, pero tú tienes que te tienes que comprometer con ellos a que una vez que la candela termina, tú tienes que coger y tienes que apagar la candela. Para que no haya peligro, hombre, entre otras cosas hay muchos coches por aquí, la gente que está mucho también en la calle, que se le puede ocurrir cualquier cosa, entonces la candela se tiene que dejar vallada por las vallas que pone el ayuntamiento y se tiene que quedar apagada. Y ya te digo que tú, de tú no, pues ellos vienen, te echan una capa de arena para que el empedrado tampoco sufra, y tú tienes que hacer la candela dentro de ese trocito que ellos te ponen. Barrios como Santa Catalina, Santa Lucía, la zona de la Plaza de Toros han acogido esta costumbre con respeto a lo que generaciones pasadas les han enseñado. Es el caso de la calle Alegre, situada en un lugar de celebraciones taurinas. Allí vive Isabel Hidalgo, que mantiene intactos los primeros recuerdos que tiene de los regiletes. Tendría como 9 años o por ahí, y las chiquillas que vivíamos aquí en el barrio, pues veíamos todos los años que los niños hacían los regiletes y los quemaban. Y entonces nos juntamos 3 o 4 y dijimos, ¿y por qué nosotros no? Nos fuimos al campo, mi madre, que era una mujer muy divertida y muy aparente, y ella nos afiló las varas y nos dejó un cuchillo que no cortara mucho, nos preparó las varas y nos fuimos a los castañales. Y ahí nos hicimos pues, unos pocos de regiletes, nos los trajimos, y esa noche mi madre cogió con un papel de periódico y un cerillo y nos encendió los regiletes, los quemamos las chiquillas ahí ya con los chiquillos en la calle, y ahora todos los trocitos que se nos iban quedando al final los íbamos echando en el suelo y hacíamos un montoncito. De ese montoncito pues empezaba a hacer brasita, hacíamos una candela, y ahora cada una iba a su casa por el trocito de pan, nos hacía la tostada, nos la comíamos y nos recogíamos. Y así hasta que ya nos hicimos muchachitas, que se acabaron los regiletes aquí en la calle Alegre.
En el año 1981, Rafaela Sánchez llega a la calle Alegre, como ella dice, cargada de niños, sus 4 hijos. Ella aún no había participado nunca en esta costumbre, pero cuando llega al barrio junto a Isabel, toman las riendas y recuperan la quema del rejilete en este histórico barrio. Ellos se juntaban con los amigos del colegio y ellos empezaron a hacer rejilete, a carrear leña. Y eso le ayudábamos nosotros, Isabel y algunos padres también, había veces que nos ayudaban, buscando leña, palés, nos metíamos donde lo que fuera, si había que partir troncos, se partían troncos y después lo traíamos en paragüela. Y eso, y después los rejiletes, como los niños eran chicos, pues yo cogía a los míos, cogía a mis hijos, cogía a los vecinos, cogía a mis sobrinos también y nos íbamos al campo los días que estaban buenos y los domingos y hacíamos los rejiletes. Había un año, vamos, se juntaban muchos rejiletes, pero un año se juntaron más de 200 rejiletes, juntaron un año en una habitación. Y eso, yo cuando vine aquí a la calle recuerdo que los quemaban, se hacían una candelita así y los quemaban, y eso yo al otro año pues ya se empezó a hacer una candelita un poquito más grande, al otro año un poquito más grande, ya otro año empezamos por una botellita de mosto, 1 litrito de mosto, de 1 litro, un año más, pues a lo que hemos llegado ya, que yo he disfrutado mucho con los niños en el campo, cuando salían los días buenos y me los llevábamos los domingos y me iba con ellos a hacer rejiletes, por las tardes cogía a todos los toreros y a todos los chiquillos, cogíamos la merienda y nos íbamos a hacer rejiletes y le daba la merienda allí, me lo pasaba pipa, uno se peleaba, uno se los quitaba, otros se los cambiaban, uno que se ha hecho mal, otro que se ha hecho menos, y eso lo he disfrutado mucho con ellos y eso sí lo he hecho yo de menos. Mi padre, que nos prestaba un serrucho de los enanitos, que era de esto que se coge uno por aquí y otro por allí. Rafaela y yo nos poníamos de rodillas como podíamos, sentar en el palo con el serrucho, hasta que cortábamos los troncos gordos de que íbamos buscando los derribos de las obras para cortar. Y luego mi padre nos prestaba el carrillo, nos prestaba el serrucho, y luego el día de la candela, pues el que salía, como que era el más mayor, el que salía y encendía, siempre esperábamos que salía él y encendía la candela. A Rafaela la conocen en esta candela, además de por otras cosas, por sus buñuelos. Ella prepara para esta mágica tarde-noche carnes de la matanza del cerdo ibérico que van acompañadas con mosto o vino dulce, y para el buñuelo un rico chocolate caliente que apetece a los que se acercan esa noche por este barrio. Invitación muy bien acogida para vecinos y foráneos que encuentran en esta candela una de las más familiares y hospitalarias. Si perdemos la tradición del rejilete, perdemos esto. Candela hay en todos sitios y rejilete solo hay aquí. Total, que por eso un poco hemos intentado siempre, tanto Rafaela como yo, como ya los hijos de Rafaela, que ya son más grandes y eso, hemos intentado que aquí no se pierda nunca la tradición del rejilete. Rafaela y yo lo hemos quemado, aparte de eso, aunque fuéramos mayores, como a los dos nos gusta mucho, siempre hemos quemado nuestros rejiletes. Y ya los hacíamos grandes, ya los hijos de Rafaela, mi sobrino Blas y todos estos pues ya empezaron cada vez más grandes. Y ahora ya tenemos un pique. Yo, claro, solo puedo hacer hasta donde llego, pues no tengo más fuerza, pero aquí ya el año pasado de 2 metros no sé cuánto. Total, que ya hay un poco también esa expectación, que hay mucha gente que llega a la candela, que cuando vaya a quemar los grandes, que cuando vaya y ahí está creada un poco la expectación de ver quemar esos rejiletes gigantes, porque la verdad que es lanzar con el fuego, porque al fin la persona que no haya quemado un rejilete grande no sabe la sensación que es cuando tú escuchas zumbar el fuego alrededor de tu cabeza, porque el fuego es que cruje y canta a la vez que tú lo vas quemando. El rejilete hay que saber quemarlo. Yo, por ejemplo, doblo mucho las rodillas y pongo la mano aquí para poder impulsarlo, porque al ser
tan alto casi, y bueno, los hijos de Rafaela y mi sobrino y eso lo hacen más alto que yo, pero claro, son hombres y tienen más potencia. Yo lo puedo hacer a la altura que me llegue por aquí. Entonces, si yo eso, le das además el largo de que tiene el rejilete más el largo del brazo, si tú no tienes una técnica te arrastras por el suelo. Entonces la técnica yo, para poder equilibrar el peso, doblo un poquito la rodilla y ahora ya lo giro alrededor de la cabeza y como que le sigo el movimiento para que no me roce en el suelo, porque si no me rozaría en el suelo porque es mucho más largo. Se empieza que un adulto coja rejilete y te lo queme un poquito y después empiezas a darle vuelta y vuelta y ya cuando veas que tiene poco fuego, pues lo tiras y lo pisas para que no se expanda el fuego. Pero en esta calle durante años existió otro atractivo para los niños. En los años 90, Isabel y Rafaela, ese equipo increíble de mujeres que creen en sus geniales ideas y las hacen realidad, llevaron a cabo teatros y otros juegos en este día de rejiletes. Todos los niños y niñas de la zona visitaban la calle Alegre para ser más felices. Desde inicios del año 2000, esta costumbre también se enseña y celebra en centros escolares como en la Guardería La Jara y La Colmenita. También la Casa de la Juventud organiza talleres para enseñar a los niños a hacer rejiletes y de esta manera contribuir a la permanencia y protección de la tradición. La difusión en medios de comunicación de esta tradición también ha contribuido a la expansión del conocimiento de su celebración, llegando a través de medios impresos, online, radiofónicos, televisivos, a cualquier parte del mundo, aún más con la presencia de difusión en redes sociales. Hoy en día hay un cartel anunciador de las fiestas y además un concurso fotográfico que lanza el Ayuntamiento de Aracena. En el año 2016, la Sala de Exposiciones del Teatro Sierra de Aracena acogía una muestra con las fotografías que se habían presentado a este concurso en sus 2 años de celebración en aquel momento. Viviana Barsebanos es de Florida, es vecina de Aracena desde hace 3 años. Cuando vio por primera vez la celebración de los rejiletes, se sorprendió por la gran candela que se situaba en Santo Domingo y ver lo que en aquel entonces aún no sabía que se llamaba rejilete. Los describe como una gran espada llena de hojas de castaño que ardían sin límites en el fondo negro de la noche. Todo era muy grande. Eso la llevó a hacer un trabajo audiovisual sobre la esencia de esta tradición, las candelas, los rejiletes y los niños. Lo llamó Anillos de Fuego y lo podemos ver en YouTube. Una de las cosas que noté mucho cuando vine a vivir a España, a Andalucía, primero fui a Sevilla y ahora estoy aquí,
es la densidad de tradiciones folclóricas que todavía existen aquí. Que sí se han adaptado y se han cambiado un poquito con el tiempo, por supuesto, como todo, pero me impresionó que todavía existen, porque antes pues, he vivido en sitios donde estas cosas que tienen este sabor tan antiguo han desaparecido casi completamente. En Dinamarca, por ejemplo, donde viví muchos años, pues la sociedad es súper moderna y ha habido, creo que, un poquito de rechazo hacia estos folclóricos, las supersticiones y todo esto, ¿no? Todo ese mundo. Y en Estados Unidos, que es un país que es tan joven, pues tampoco hay estas cosas, no se hacen. Y pues llegué aquí, vi un montón de fiestas con el fuego, y aquí, pues en Aracena, que tiene esta cosa tan espectacular, pues sí, me impresiona mucho. Desde el principio me pareció una cosa primitiva, y lo digo en el buen sentido, que hemos conseguido conservar una parte de lo que nos hace humanos, de lo que nos ha hecho del alma humano eterno, creo, si se puede hablar de eso. Pero me daba la misma sensación que a lo mejor pues una persona pintando una cueva de Altamira, uno de nuestros antepasados, podría venir a nuestro mundo hoy y aunque no reconociera nada de los demás, eso sí lo reconocería. Y eso me parece muy bonito. Con la gente que he hablado sobre los rehiletes me han dicho que, bueno, que hace unas décadas pues no se daba tanta importancia a lo mejor tradicional, o la gente no salía tanto a la calle a verlo, y ahora sí, ahora se ha convertido en una cosa pues muy grande que atrae muchos turistas y es una fuente importante. Y yo, pues pensando en por qué, porque eso me sorprendió, que antiguamente no se daba la importancia que tiene. De por qué, yo creo que contra más nos movemos hacia la modernidad, contra más estamos conectados tecnológicamente, ¿no? Más coches hay en las plazas, más móviles en las manos. La gente tiene más ganas, yo creo, de hacer este tipo de ritual, de juntarse, de sentir comunidad, de moverse también un poquito hacia lo primitivo. Yo creo que eso es importante para nosotros, y más en este momento que estamos tan separados, pensar cada vez más en una noche que nos podemos juntar, que podemos estar juntos y celebrar algo que parece ancestral, completamente ancestral, ¿no? A mí me gusta jugar con fuego. Y a mí también. Y a mí, sobre todo a mí. Yo me siento genial. Después se me cansa el brazo. Es algo que compartimos, que llevamos en nuestro recuerdo, que podemos poner en común y charlar durante horas sobre la costumbre, recordando momentos al calor del fuego, oyendo las risas de los niños y niñas, a otros que se asustan y prefieren alejarse, ver las sombras que se proyectan en las fachadas de las casas e iglesias y oler nuestras ropas, que esa noche están impregnadas de rejilete. Todo ello son imágenes que saco de mi mente cuando pienso en el día 7 de diciembre en mi pueblo, imágenes que han impactado a muchos y muchas que han querido inmortalizar momentos como los mencionados. Me pregunto que quién haría el primer rejilete, cómo se daría este ingenio. No hay respuesta segura a esta incógnita. Mejor que cada uno lo imagine como quiera, que construya su propia historia.